Hola a todos. En esta lección vamos a hablar de unidades en Free Pascal, también llamadas o conocidas como unit. Las unidades son archivos donde podemos encontrar definiciones, tipos de datos, variables, procedimientos o estructuras de código ya preescrito, que puede ser escrita por nosotros o pueden venir preescritas dentro del código fuente de Pascal, que nos van a permitir modularizar nuestros proyectos. Es decir, para tener un mejor orden, puedo fraccionar mi proyecto en varias secciones de código y ir llamando a estos distintos bloques de código. Todas estas unidades que nosotros vayamos creando o que querramos utilizar van a ser definidas o van a ser llamadas en nuestro archivo principal dentro de el apartado Uses. Vamos a ver un ejemplo. Estamos en una carpeta, vamos a crear nuestro archivo principal que se va a llamar unidades.paz y vamos a crear la estructura de nuestro programa. Bien. Vamos a hacer algo bastante simple. Vamos a crear un segundo archivo que se va a llamar miunidad.paz y a diferencia del programa principal que usábamos la palabra reservada program, en esta segunda unidad que va a contener un código que yo después voy a enlazar a mi programa, voy a poner la palabra unit y el nombre de mi unidad. Al igual que hacíamos con el programa principal, que el nombre de mi programa es el mismo que el archivo, en las unidades el nombre de mi unidad tiene que ser el mismo de mi archivo. Y aquí es donde cambia la estructura. Vamos a tener varias secciones. Por un lado vamos a tener una sección que se llama interfaz y por otro lado vamos a tener una sección que se va a llamar implementación. Obviamente estas palabras son en inglés y va a terminar el código de mi unidad. Esto sería más o menos así. En la parte de la interfaz es donde nosotros vamos a hacer declaraciones. Y en la parte de la implementación es donde nosotros vamos a procesar las declaraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una función. Vamos a poner function. Vamos a hacer una función simple que va a ser suma, que va a tomar el número A, el número B, que van a ser de tipo integer y me va a devolver un entero. Y en la parte de implementación, recuerdan que las funciones nosotros escribíamos las funciones y ejecutábamos el bloque de código debajo. Esta parte de interfaz es la declaración, es la parte que va a ser llamada desde otro archivo, es decir, todo lo que está en interfaz es lo que yo puedo acceder desde mi archivo principal y lo que está dentro de mi implementación es cómo se ejecuta la llamada, por lo que en la parte de abajo dentro de la implementación debo generar otra vez la estructura de mi función suma, que es más, podría copiar todo esto y pegarlo directamente aquí abajo. Y aquí adentro es donde voy a tener mi bloque de código. Presten atención que yo tengo mi función declarada y lista para cargarle mi código y una referencia o una declaración de la función que está dentro de implementación. Y desde mi unidad principal voy a llamar a la interfaz, es decir, a las declaraciones. Y la función tiene que estar escrita más abajo. Ahora esto va a ser tan sencillo como suma va a ser igual a A más B. Una simple suma.
De esta forma yo voy a ir agregando funciones y procedimientos, los declaro en la parte de arriba sin el bloque de código y debajo de la implementación y antes de que termine mi código voy a crear mis procedimientos. Presten atención que aquí tengo el end que termina mi unidad o mi biblioteca, pero no tiene un begin que lo inicializa, sino que este end está delimitado por la implementación y por la interfaz. En cambio, en mi bloque principal tengo mi begin y mi end y el código a ejecutar aquí adentro. Y que en mi unidad uso la palabra unit para llamar a mi unidad y en el programa principal uso la palabra program. Ahora vamos a trabajar dentro de la palabra program, dentro de mi archivo principal. En mi archivo principal voy a usar una directiva que se llama uses, que aquí adentro es donde yo voy a llamar a las unidades. Debo definir el nombre de la unidad. En este caso el nombre es mi unidad. Recuerden que es muy importante mayúsculas y minúsculas. Me voy a copiar el nombre y lo defino en mi unidad. Y punto y coma para terminar de definir mi unidad extra. Aquí adentro podía poner coma y unidad 2, unidad 3, hay una unidad propia de Pascal que se llama sysutils y armar toda una línea con las unidades que yo necesito. Por el momento solo vamos a utilizar la unidad que acabamos de crear. Y ahora vamos a procesar nuestro programa. Vamos a tener una variable para obtener el resultado que va a ser de tipo integer y aquí adentro vamos a llamar la función suma de mi unidad. Simplemente voy a poner un resultado, va a ser igual a suma y le voy a pasar un 5 y un 8. ¿Por qué tengo mi función suma? La llamo directamente porque al tener incorporado en el uses mi unidad puedo acceder a todo el contenido que está dentro de la interfaz. Y como dentro de la interfaz tengo mi función suma, la puedo ejecutar directamente. Bien, y vamos a poner un resultado. Vamos a poner una línea y vamos a poner el resultado de la suma es y voy a poner resultado. Guardo. Voy a abrir mi terminal y ahora tengo dos archivos .paz para compilar, pero voy a compilar nada más que el principal y automáticamente va a enlazar mi segundo archivo y lo va a incorporar todo dentro de mi ejecutable. Vamos a poner fpc unidades.paz y el ejecutable se llama unidades y dentro de unidades está mi unidad que hace una suma. Voy a limpiar y voy a ejecutar unidades y me demuestra que pudo acceder a una suma. Ahora bien, cuando hablamos de unidades hay un montón de unidades predefinidas. Al decir que son predefinidas quiere decir que ya hay un montón de código escrito y disponible en el código fuente de Lazarus. Permítanme crear un nuevo proyecto. Hay un montón de funciones y de código ya preescrito en Lazarus que nosotros podemos disponer automáticamente o dentro de Pascal. Aquí por ejemplo tenemos la parte uses, fíjense que estoy en una unit. Tengo algunas declaraciones que se verán más adelante, la interfaz y tengo el uses. Y dentro del uses me está llamando a una serie de unidades. Si yo accedo al contenido de estas unidades, hay un montón de código ya preescrito. Vamos a tomar el sysutils, donde tengo un montón de cosas como constantes, tengo funciones y procedimientos y la implementación y debajo es donde se ejecuta el código. Obviamente cada una de estas funciones o cada una de estas unidades, mejor dicho, tiene un código específico, el cual nosotros podemos acceder llamando a las distintas unidades o bibliotecas que forman parte del código fuente de FreePascal.
Más adelante, cuando entremos en la orientación a objeto y demás, vamos a empezar a llamar a alguno de estos y vamos a ir viendo para qué funciona cada uno para ir avanzando dentro de los conceptos. Por el momento solo necesitamos saber qué estructura tiene una unidad cuando la definimos nosotros o cuando entramos a verla. Necesitamos saber cómo incorporarlas dentro de nuestro programa principal y cómo llamarla. Muy bien, los espero en el próximo video.